Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy martes 2 de septiembre de 2025 estamos conectándonos con ustedes a través del canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, UNPGTV en Facebook, para entregarles el resumen de la información a nivel local, nacional e internacional de los distintos medios de comunicación. Vamos a iniciar con los titulares. Asambleísta Chamba se salva de la sanción por nepotismo. Marcha por el agua del 16 de septiembre. Vamos a ver más adelante los detalles. Noboa insiste en marchas. Tras la polémica en Quito, ahora busca imponer su relato en Guayaquil. Ecuador negocia recibir 300 refugiados de Estados Unidos cada año. Así puede participar en feria educativa de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador. El 98.8% de productos ecuatorianos ingresarán sin aranceles a Corea del Sur. Presidente de Ecuador cambia jefes militares para fortalecer guerra contra el narco. Un grupo criminal exigía $6,000 a una compañía de transporte escolar en Guayaquil. Violencia en Guayaquil. Asesinan a un hombre y a un estudiante de 15 años. Y en lo internacional, más de 1 millón de firmas piden a la Unión Europea garantizar el acceso seguro y asequible al aborto. Máxima tensión. Maduro asegura que 4.200 tropas de Estados Unidos están listas para invadir Venezuela. Y al menos 1.400 muertos y más de 3.000 heridos tras el terremoto de Afganistán. Esto lo veremos en unos minutos. Primero vamos a agradecer al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas, por permitirnos llegar a ustedes a través del canal de la UNP Guayas y también a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten este informativo nacional. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Muchas gracias por el apoyo diario. Ya saben que este informativo nacional se transmite a partir de lunes a viernes a partir de las 10:30. Bien, vamos a iniciar con el desarrollo de las noticias. El primer medio que tenemos aquí es elmercurio.com.es, que nos indica que el Consejo de Administración Legislativa, CAL, que agrupa a las autoridades de la Asamblea Nacional y que está integrado solo por legisladores del oficialismo, archivó la queja que se presentó contra el asambleísta de sus filas, el señor Jorge Chamba. El legislador de la bancada de Acción Democrática Nacional, ADN, fue acusado por César Palacios, de Revolución Ciudadana, de contratar a un familiar pese a que está prohibido. Jorge Chamba incluyó en su equipo de trabajo en la Asamblea Nacional como su asesora a Lindsay Macías Alarcón, quien, según publicaciones en sus redes sociales, es su pareja y madre de su hija. Aunque Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, aceptó que lo que hizo su coideario es ética y moralmente cuestionable, recalcó que no es ilegal. Según la información oficial del Registro Civil, el asambleísta Jorge Chamba no mantiene unión de hecho ni matrimonio con su asesora, aunque ella sea la madre de su hija, afirmó Olsen en una publicación en su cuenta de X. En consecuencia, explicó Olsen al Consejo de Administración Legislativa, CAL, que no puede imponer una sanción, pues hacerlo sin sustento jurídico es contrario a la ley. Aunque lamento que no exista justificación legal para sancionar al asambleísta Chamba, desde el CAL ratifico mi compromiso de impulsar normas claras para que hechos como este no queden en un vacío normativo en el futuro, señaló el presidente de la Asamblea. Lindsay Macías Alarcón presentó su renuncia el viernes 22 de agosto
de 2025. Continuamos con la información y va a haber una marcha por el agua el 16 de septiembre. La marcha por el agua en Cuenca está convocada para el 16 de septiembre de 2025. Se trata de una gran manifestación convocada por la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay en defensa del líquido vital y las fuentes hídricas. Esta acción se materializa por la oposición al proyecto minero Loma Larga de la empresa canadiense Dundee Precious Metals y de manera particular a la licencia ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente MAATE al proyecto. Con cierre de vías y otras manifestaciones, grupos de ciudadanos han demostrado su oposición al proyecto minero y han pedido que se revoque la licencia. Ahora han convocado a una gran marcha que se mantiene se tiene previsto que arranque en San Roque a partir de las 9 horas y se dirija al centro de la ciudad. Mediante un comunicado, el Cabildo por el Agua explicó lo siguiente con respecto a la marcha por el agua y lo que consideran las maniobras del gobierno y la empresa minera para difundir, infiltrar sospechas, dividir y contaminar. De esta forma ofrecieron una marcha pacífica activa, pero no violenta, ecológica, porque busca proteger los páramos del macizo del Cajas, diversa porque está integrada por comunidades rurales y urbanas, agricultores, artesanas, profesionales, transportistas, intelectuales, comerciantes, profesoras, industriales, artistas, guías turísticos, deportistas, obreros, científicos, periodistas y servidores públicos. Todos los convocados podrán pronunciarse desde la diversidad con sus propias voces y expresiones. Además, anticiparon que no admitirán banderas partidistas, el personalismo vanidoso ni los intereses electorales y ofrecieron que será democrática porque permitirá defender la voluntad soberana expresada en la consulta comunitaria de Victoria del Portete, Tarqui, la consulta de Girón, la consulta de Cuenca del 7 de febrero de 2021. También mantendrán una postura constitucional porque ofrecen defender los derechos del agua, a un ambiente sano, a la salud y a la alimentación. Y en el campo intergeneracional aseguraron la participación de niñas, niños, jóvenes, adultos y mayores. Finalmente, el Cabildo por el Agua ofreció marchar el 16 de septiembre de 2025 como un río de montaña. Ya saben, esto va a ser en Cuenca el 16 de septiembre de 2025 para aquellos que se quieran sumar. Seguimos con el desarrollo de la información y Noboa también insiste en las marchas tras polémica en Quito. El presidente Daniel Noboa convocó a una marcha para el próximo jueves 11 de septiembre en Guayaquil bajo el lema por la paz y la justicia. La decisión llega menos de un mes después de la polémica movilización realizada en Quito, donde el mandatario se presentó con chaleco antibalas y rodeado de un fuerte contingente militar. La convocatoria aún no detalla el recorrido ni la hora de inicio. Desde la presidencia se insiste en que el objetivo es expresar de manera firme y pacífica el compromiso del Ecuador con la defensa de la paz y la justicia. Sin embargo, sectores políticos y ciudadanos critican que Noboa recurra nuevamente a este tipo de actos simbólicos, mientras la inseguridad, la crisis energética y la falta de empleo golpean al país. Esta será la segunda marcha organizada por el gobierno. La primera, el 12 de agosto, terminó frente a la Corte Constitucional como un gesto de rechazo a la suspensión provisional de 17 artículos de las leyes de solidaridad nacional, de inteligencia y de integridad pública. En aquella ocasión, varios ministros y asambleístas se sumaron a la movilización.
La nueva convocatoria en Guayaquil evidencia la estrategia del presidente de reforzar su relato político en las calles, pese a las críticas que señalan falta de resultados concretos frente a los problemas más urgentes del Ecuador. Seguimos con el desarrollo de la información más reciente y el mercurio.com.es nos indica que Ecuador negocia recibir 300 refugiados de Estados Unidos cada año. Ecuador negocia un nuevo programa con Estados Unidos para recibir 300 personas cada año con estatus de refugiado en ese país que no hayan cometido delitos ni tengan problemas de salud, dijo el lunes la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld. Sin abordar en detalles, la ministra hizo el anuncio a 2 días de la llegada a Quito del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en momentos en que los gobiernos de ambos países estrechan lazos. Textualmente, la señora Sommerfeld dijo en una entrevista a Ecuavisa: va a ser un programa limitado que responde solamente a personas refugiadas de ciertas nacionalidades que no mantengan ningún tipo de antecedentes de delincuencia y que tengan ciertas características como buen estado de salud. Según la canciller, su nación está en capacidad de recibir a unos 300 refugiados al año enviados por Estados Unidos, aunque precisó que el acuerdo es distinto al existente con El Salvador. El presidente de ese país, Nayib Bukele, se prestó para encarcelar a migrantes deportados por Estados Unidos a cambio de dinero. Sommerfeld también admitió que hay la posibilidad de que Washington instale una base militar en territorio ecuatoriano. Se viene trabajando sobre ello y esperamos en un tiempo prudente poder dar buenas noticias, indicó ella textualmente. Uno de los mayores aliados de Estados Unidos en la región, el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, planea reformar la Constitución vía consulta popular para permitir el establecimiento de las bases militares extranjeras del país. Textualmente dijo la señora Sommerfeld que no necesariamente debe ser una base para asuntos militares, pero sí una base de diferentes tipos de cooperación, dijo ella textualmente. Bien, seguimos con el desarrollo de las noticias y por otra parte teleamazonas.com nos indica acerca de la Feria Education USA 2025 que se llevará a cabo en Quito y Guayaquil el 13 y 14 de septiembre de 2025. Cerca de 30 universidades brindarán información al público. Las universidades estadounidenses brindarán guía para acceder a estudios de pregrado, maestrías y doctorados. También se ofrecerán cursos de inglés y programas de educación cortos. La entrada al evento es gratuita, pero requiere una inscripción previa. Los participantes podrán acceder a charlas exclusivas con información para postular en universidades de Estados Unidos. Las inscripciones se pueden realizar en línea en un plazo de hasta el 10 de septiembre para Guayaquil y 11 de septiembre para Quito. Ya saben, en la capital la feria se llevará a cabo el 13 de septiembre de 10 horas a 13 horas en el Swift Hotel en la avenida 12 de octubre y mientras que en Guayaquil el evento será el 14 de septiembre de 10 horas a 13 horas en el Hotel Sheraton. Para inscribirse deben ingresar a la web oficial de Quito o Guayaquil, registrar datos de contacto y de admisión, nombre, correo electrónico, llenar datos como sexo, ciudad de residencia, tipo de programa que busca. También se debe registrar el nivel educativo y en qué año prevé ingresar a la Universidad de Estados Unidos. Vamos a continuar con las noticias. Y también, por otra parte, ecuavisa.com nos indica que el 98.8% de los productos ecuatorianos ingresarán sin aranceles a Corea del Sur.
Ecuador y Corea del Sur suscribieron este martes 2 de septiembre el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica, SECA, un pacto más amplio que un tratado de libre comercio tradicional que permitirá que el 98.8% de la oferta exportable ecuatoriana ingrese con arancel cero al mercado coreano, según informó el Gobierno Nacional en un comunicado. El acuerdo fue suscrito por el ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones del Ecuador, el señor Luis Alberto Jaramillo, y el ministro de Comercio, Industria y Energía de Corea del Sur, el señor Jeo Han-koo, en una ceremonia en Seúl. En el evento también participaron empresarios coreanos y el SECA beneficia a productos ecuatorianos como el camarón, cacao, café, banano, lácteos, chocolates, cárnicos, langostinos, papas congeladas, pitahaya, mango, piña y arándanos. Pero además abarca compromisos en inversión, desarrollo de infraestructura, seguridad energética, medidas sanitarias y fitosanitarias, entre otras. Señaló esto el Ministerio de Comercio, Industria y Energía surcoreano. En virtud del pacto que requiere ratificación de los parlamentos de ambos países, Ecuador suprimirá los aranceles del 92.8% de los productos surcoreanos. Adicionalmente, el gobierno de Daniel Noboa se comprometió a desmontar los aranceles actuales del 35-40% sobre automóviles y camiones surcoreanos en un plazo de 15 años, es decir, bajarlo del 40 al 35%. En el caso de los vehículos híbridos, se eliminarán en un periodo de 5 años, en consonancia con la política de apoyo de vehículos ecológicos. También se eliminarán de forma progresiva aranceles a cosméticos, fideos instantáneos y algas procesadas, entre otros. Ecuador fue definido por el Ministerio surcoreano como un socio estratégico en Sudamérica por su estabilidad política, abundancia de recursos como petróleo y cobre y el uso del dólar estadounidense, lo que reduce riesgos para los inversionistas. Seguimos con la información y por otra parte, el presidente de Ecuador cambia jefes militares para fortalecer guerra contra el narco, según el nuevo diario.com.do. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cambió el lunes a todos los jefes de las Fuerzas Armadas como estrategia para fortalecer su guerra contra las organizaciones del narcotráfico que aterrorizan a la población con altos niveles de violencia. Noboa, en el poder desde noviembre de 2023, sostiene esa lucha desde el año pasado, cuando Ecuador se convirtió en uno de los países más peligrosos de Latinoamérica, con 39 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según Inside Crime. Mediante decretos del gobernante, dispuso la renovación de la cúpula militar con el objetivo de fortalecer la capacidad cooperativa y estratégica de las Fuerzas Armadas en esta nueva fase de la guerra que libra Ecuador contra el crimen organizado, señaló textualmente el señor ministro de Defensa en un comunicado, sin dar detalles de nuevas medidas. El anuncio se produce en puertas de una visita del jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, a Quito el jueves con el fin de impulsar una cooperación en materia de inmigración irregular y narcotráfico. Noboa, quien mantiene como ministro de Defensa a Giancarlo Lofredo desde el inicio de su gestión, designó al entonces comandante del Ejército General
Henry Delgado como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Además, nombró a los generales Iván Vázquez y Mauricio Salazar como comandantes del Ejército, de la Fuerza Aérea también, respectivamente, así como al contraalmirante Ricardo Hunda, jefe de la Marina. Con más de 5.200 homicidios en lo que va del año, Ecuador vive una ola de violencia sin precedentes, lo que llevó a Noboa a declarar en 2024 a su nación en conflicto armado interno para enfrentar a más de 20 agrupaciones del narco con nexos con carteles internacionales. Vamos a seguir con las noticias más recientes y ya en el ámbito local Guayaquil. Ecoavisa.com nos indica que un grupo criminal exigía $6,000 a una compañía de transporte escolar en Guayaquil. Tenemos aquí un reporte de Ecoavisa.com que vamos a ver en este momento en pantalla. No cortes tu pelo largo, córtale al daño. Con el nuevo Garnier Fructis Hair Food Piña. 98% menos quiebre. Con el nuevo Nueva rutina de Nivea Luminous Skin Glow diseñada para trabajar. El caso salió a la luz luego de que la imagen de este panfleto se viralizara. En el papel, un grupo criminal amenaza a una compañía de transporte escolar que presta servicio en un colegio del sur de Guayaquil y le exigen contactarse a un número de teléfono para llegar a un acuerdo. Además, el pago de $4,500 a $6,000. Queremos evitar hacer un atentado en contra de todos ustedes, advertía esta banda, y adjuntaron 6 fotografías de los vehículos estacionados en los exteriores de la unidad educativa. Los conductores de esta compañía prefirieron no hablar ante las cámaras por temor. Por ahora, solo emitieron un comunicado en el que señalan que han tomado las medidas pertinentes con las autoridades correspondientes, la misma que nos ayuda a retomar el recorrido de nuestras rutas diarias con total normalidad a partir del lunes 1 de septiembre. La policía conoció el caso y aseguró que la amenaza fue dirigida a una sola persona de la compañía. 2 personas a pie le han venido el entregado al conductor. Al conductor le han entregado aquí en la esquina los panfletos y justamente es al conductor que es recién contratado y que vive en Durán. Aún así, este gremio está preocupado. Osvaldo Guamán, presidente de la Federación Nacional de Transporte Escolar, afirma que las extorsiones no son de ahora, pues a escala nacional ya suman 50 casos en un año. Pero esto ya viene dándose. Me hablaban del Colegio La Inmaculada, me hablaban del Colegio Rita Lecumberri, me hablaban del alrededor del Colegio Guayaquil, me hablaban ahora del Colegio el San Francisco de Asís, me hablaban alrededor del Colegio 28 de Mayo. En Pozorga nosotros tuvimos muchos casos de eso. La semana pasada mismo en la provincia de Los Ríos yo denuncié carros baleados, carros con vidrios rotos que les amedrentan. Guamán cuenta que no solo 10 compañías han cerrado por extorsión, sino que además están perdiendo alumnos en sus recorridos. Nosotros comenzamos con 16 estudiantes del año, terminamos con 8, con 9, con 10. Los transportistas más o menos, estamos hablando de unos 200 transportistas que ya no quieren hacer escolar, que se ven diezmados, inclusive el institucional. Otros han comenzado a vender las unidades. Agrega que hubo reuniones con el gobierno sobre el tema, pero no ven soluciones. La seguridad no es solamente dentro del establecimiento educativo, la seguridad es externa. En muchas ocasiones nosotros tenemos que dejar a 3, 4 cuadras de los centros educativos a los estudiantes. Por lo que este martes volverán a reunirse con el Ministerio de Educación para tratar de acordar medidas concretas que permita que los 16.500 transportistas escolares del país puedan laborar sin miedo. Bien, continuamos con las noticias y por otra parte también vemos que asesinan a un hombre y a un estudiante de 15 años. Aquí tenemos otro reporte de .com. Nuevo serum de Nivea Luminous Skin Glow.
El cuerpo del hombre quedó junto a la vereda en las calles 30 y la R, suroeste de Guayaquil. Según testigos, a eso de las 8:30 de la noche, escucharon disparos y al salir de sus viviendas, vieron el cadáver del ciudadano de 37 años. Estaba estudiando dentro y cuando pasó la balacera, escuché más o menos más de 10 ahí. De inmediato, los moradores llamaron al ECU 911, quienes alertaron a los policías del distrito Portete para que acudan al lugar. El teniente coronel Andrés Medina dio más detalles sobre el asesinato. Que había sido victimado por 2 ciudadanos que se trasladaban en una moto vestidos de color negro. Según las personas indican que estaba esperando una llave que le boten del segundo piso y en ese momento los atacantes procedieron a victimarle. A las 9 de la noche llegaron los agentes de la DINASED y Criminalística para realizar las investigaciones. 9 vainas percutidas que le impactaron en su cuerpo y en su cabeza. Tenemos que tomar en cuenta que la persona tiene 2 antecedentes por robo y por sustancias estupefacientes psicotrópicas. Los policías luego ejecutaron un operativo en la zona para localizar a los implicados. Bien, seguimos con las noticias aquí en el Informativo Nacional y ya en el ámbito internacional. Euronews.com nos trae 3 reportes importantes. Más de 1 millón de firmas piden a la Unión Europea garantizar el acceso seguro y asequible al aborto. Veamos este reporte. Entre selva y neblina nace Misaguayí. La cuestión del aborto se abre paso en la Comisión Europea gracias al empuje de sus ciudadanas. En el marco de una iniciativa legislativa popular, el movimiento Mi Voz, Mi Elección ha presentado este lunes a la institución una petición con más de 1 millón de firmas para garantizar la equidad plena para la salud sexual y reproductiva. El texto reclama a la Comisión que presente una propuesta de financiación que garantice un acceso seguro y asequible para la interrupción voluntaria del embarazo. El colectivo que respalda esta iniciativa recuerda la pésima situación de muchas mujeres en Europa. Para que la Comisión tenga en cuenta este tipo de iniciativas, los organizadores deben recoger 1 millón de firmas de apoyo en un plazo de 12 meses. In Europe, 20 million of women do not have access to safe and accessible abortion. This means that women are still dying because of limited access to abortion, and we know that even if abortion is forbidden, women will still find a way to do it, and that's often dangerous. With our initiative, we want to make sure that in Europe, every person will have access to free and safe abortion. Las organizadoras recuerdan que en Europa existen grandes disparidades con respecto al aborto, también dentro de los propios países. Por el momento, 25 de 27 Estados miembros han legalizado o despenalizado el aborto. El periodo de espera para abortar varía entre las 10 semanas de Portugal o las 24 de Países Bajos, pero países como Polonia o Malta tienen una legislación aún muy restrictiva. Varsovia solamente permite abortar en caso de violación o si peligra la vida de la madre. Y en Malta, este último factor y la viabilidad del feto son condiciones imprescindibles para abortar. La Comisión tiene hasta marzo para decidir si tramita o no esta iniciativa popular, pero afirma en un comunicado que no pretende crear un derecho europeo al aborto, muy combatido por el creciente ala de la extrema derecha. Bien, seguimos con las noticias y por otra parte, máxima atención puesto que Maduro asegura que 4.200 tropas de Estados Unidos están listas para invadir Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dice que declarará una república en armas si las fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe atacan su país. Los comentarios se produjeron en respuesta al refuerzo de las defensas marítimas y la expansión de la presencia naval en aguas cercanas a Latinoamérica por parte del gobierno de Trump en un intento por combatir las amenazas de los cárteles de la droga en la región. En los últimos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de varios acorazados para patrullar las aguas frente a Venezuela. Un funcionario de defensa estadounidense afirma que 3 buques anfibios con una fuerza de más de 4.000 marineros e infantes de la Marina se sumarían al despliegue ya existente en Caracas. Maduro acusa al gobierno de Trump de buscar un cambio de régimen en Caracas, calificando la escalada de inmoral, absolutamente criminal y una amenaza sangrienta. El líder venezolano ha respondido oportunamente a lo que describe como la mayor amenaza que enfrenta su continente en 100 años. Continuamos con la información internacional y por otra parte, al menos 1.400 muertos y más de 3.000 heridos tras el gran terremoto de Afganistán. Veamos este reporte.
Entre selva y neblina nace... Al menos 900 personas han muerto y 3.000 han resultado heridas en el este de Afganistán tras un terremoto devastador. El seísmo de 6 grados de magnitud sacudió las localidades de la provincia de Kunar, cerca de la ciudad de Jalalabad y de la vecina Nangarhar. Dado que gran parte de la región afectada se encuentra en terreno remoto e inhóspito, las autoridades han advertido de que el número de muertos puede aumentar significativamente mientras los equipos de emergencia luchan por acceder a la zona. La Media Luna Roja afgana cifró en al menos 900 el número de muertos e informó de daños generalizados en propiedades e infraestructuras. Un portavoz del gobierno, citado por los medios de comunicación locales, cifró el balance en 900 muertos y unos 3.000 heridos. No es la primera vez que un terremoto mortal sacude Afganistán. En 2023, un seísmo de magnitud 6,3 causó miles de muertos en la región. Y bien, de esta manera estamos culminando con este informativo nacional. Como siempre, de lunes a viernes, a partir de las 10:30, les entregamos el resumen de las noticias de los distintos medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional. Agradecemos al licenciado Richard Seguía Majaña, presidente de la UNP Guayas, por dejarnos llegar a ustedes con las noticias a partir de las 10:30 de lunes a viernes, y también a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayas en CTV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Muchas gracias por el apoyo diario. Yo soy Kelly Alviar y les deseo que tengan un excelente martes. Nos vemos mañana miércoles. Que les vaya bonito. Chao, chao.